Buenos días, Dios les bendiga. Compartamos la palabra del Señor. Juan capítulo 18, verso 36. Dice así: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias. Te damos esta mañana. Gracias por tu dulce presencia, por lo que estás haciendo en nuestra vida y porque sé que siempre tienes una palabra fresca para nuestro corazón. Bendícenos esta mañana. Háblanos, Señor, y usa mi vida para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Cristo y la política es el nombre de la charla que quiero compartir para ustedes esta mañana. Cristo y la política, ¿sí? Bueno, es interesante que el Señor nos hable, ¿verdad?, de lo humano y lo divino. Y de pronto hay temas que pensamos que el Señor no interviene, pero es todo lo contrario. La palabra del Señor nos entrega consejos para cada cosa o quehacer de nuestra vida. Así que nos vamos a encontrar con gratas sorpresas esta mañana. Cristo y la política. Bueno, vivimos en un tiempo en que la política tiene un valor bien importante en la vida de nuestra sociedad. Podríamos decir que nuestra sociedad está bastante politizada, por decirlo de alguna manera. Y hay muchas corrientes de opiniones, ¿cierto? Y entonces todas parecen tener la razón, por lo menos tienen cierta lógica. Pero además estas corrientes políticas son excluyentes. Entonces, unas que dicen tener la verdad, entonces excluyen y condenan a la otra corriente que también dice tener la verdad. ¿Sí? Entonces hay un clima bien polarizado, y no solo en Chile, en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo. ¿Sí? Bueno, política entonces es un tema que divide a las personas, ¿sí? Y de pronto también aún a los cristianos, ¿sí? Pero no debe ser así. Hoy quiero abrir los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos, ¿cierto? Y traspasar la opinión que cada uno pueda tener legítimamente, y verlo como Dios lo ve en su palabra y como Él nos muestra estos asuntos. ¿Y cuál es la relación que tenga también Cristo con este tema? Para muchos ninguna, ¿sí? Pero vamos a descubrir qué dice la palabra, cuál es la relación entre Cristo y la política, ¿sí? Ok, ¿qué entendemos por política? ¿Sí? Así, a grosso modo, es el arte de gobernar, ¿sí? Sin embargo, encierra todo lo concerniente a esta actividad, al gobierno que una nación pueda tener, ¿sí? Entonces nos encontramos de inmediato, así ya solo con la definición, con una realidad acá, y es que el hombre necesita ser gobernado, ¿sí? Porque si tiene que haber actividad política, entonces, amado, es necesario un gobierno. El hombre necesita ser gobernado, ¿sí? El hombre necesita reglas claras, reglas establecidas, pero además requiere consecuencias de transgredir, dichas reglas, ¿sí? Porque la naturaleza humana es rebelde, la naturaleza humana es egoísta también, ¿cierto? Como el mismo Señor lo dijo, la palabra, ¿no? Que el corazón del hombre es de continuo el mal, ¿sí? Entonces, bueno, esta naturaleza humana requiere ser gobernada. Luego, un gobierno civil es una necesidad del hombre natural o del hombre sin Dios, ¿sí? ¿Por qué digo que es una necesidad del hombre sin Dios? ¿Sí? No que esto nos excluya a nosotros los creyentes, los hijos del Señor. No, sino porque no debo hacer lo malo porque hay una ley que me lo impide, sino porque tengo a Cristo y la ley del Señor está escrita en mi corazón, ¿sí? Entonces, vea esto. Cuando Israel pide un rey, un gobierno civil, ¿cierto? Aunque a Dios no le agradó la idea, lo aceptó,
porque era la única opción de mantener un relativo orden al hombre que no tenía un corazón para Dios, ¿cierto? Entonces, viviendo de una manera mínima quizás, ¿cierto? Para que no se autodestruyan, fue como un desde, ¿cierto? Ese gobierno civil o ese reino fue como un desde para que el pueblo pudiera tener un orden civil y no se autodestruyan. Entonces, al igual que el divorcio de Moisés, recuerda, Dios lo aceptó, pero no lo aprueba. ¿Sí? Y este es el mismo concepto para el rey o para el gobierno civil o para la política. Dios lo acepta, pero no lo aprueba. ¿Sí? Hay una verdad o principio espiritual aquí. El hombre no puede ser gobernado por sí mismo. ¿Sí? ¿Qué hizo el hombre? Bueno, creó varias formas de gobierno. ¿Sí? Usted recordará algunas: la monarquía, por ejemplo, la oligarquía, los imperios, las dictaduras, finalmente la democracia. ¿Sí? Hay que decir una cosa, ¿no? Todas estas son formas de gobierno humanas y sin Dios. ¿Sí? Así es que esto desde ya. ¿Sí? Ahora, la democracia es santificada por el hombre moderno, principalmente de Occidente, ¿sí? Nos parece buena, a nosotros los cristianos participamos de ella también, ¿sí? Pero es una doctrina completamente antibíblica, hay que decir, ¿sí? Donde el gobierno de Dios, el gobierno de la palabra del Señor no son el centro. En una democracia Dios no tiene ningún lugar, ¿sí? Pero de las democracias o dentro de las democracias también hay varias corrientes. ¿Sí? Hay formas de ver y entender la problemática social y humana de distintas maneras, ¿sí? Y todas estas corrientes también son contrarias a Dios y su palabra, ¿sí? Entonces, la política vino de alguna manera, ¿sí?, a reemplazar una parte de la acción divina, ¿sí?, que solo le corresponde a Dios, que es gobernar al hombre, ¿sí? Entonces, desde ahí compite, ¿sí?, la política o alguna o cualquier forma de gobierno, aun la democracia, compite con algo que le compete solamente al Señor, y es gobernar nuestra vida. Muy bien, como una sociedad, ¿cierto?, sin gobierno se autodestruye, entonces un sistema de gobierno es indispensable. El problema surge cuando le das poder al hombre, ¿sí?, al ser humano, porque la naturaleza humana, como ya dijimos, es egoísta, ¿cierto?, es corrupta por el pecado, pero se corrompe mucho más con el poder. Entonces, la corrupción no es propia de una tendencia o de una ideología política o de una doctrina política. La corrupción no es propia de la derecha o de la izquierda. La corrupción es propia de la naturaleza humana, no importa quién gobierne, ¿sí? Bueno, entonces eso, amado, ¿sí? Ahora, hay preguntas de pronto que nos surgen y es bueno verlo a la luz de la palabra. ¿Debe la iglesia entrar en asuntos políticos? Es una interrogante que tiene ciertos detractores y que tiene también gente a favor, ¿no? Por lo menos el Señor dijo en el texto que leímos al comienzo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores intervendrían en sus decisiones de gobierno, ¿sí? Bueno, la última parte parafraseada. Entonces, el Señor fue muy claro acá, ¿cierto?, en establecer un reino que tiene otras normas, que tiene otras formas de entender y que tiene otros principios y valores, ¿sí? Mire, en tiempos de Jesús había mucha depravación moral. De hecho, los romanos eran conocidos por esto. Además, había una injusticia social terrible, había una pobreza extrema, realmente extrema, y una larga lista de etcétera, ¿cierto?, que tienen que ver con problemáticas sociales. Pero Jesús no afectó estos asuntos que son problemas humanos desde la tribuna de un ciudadano, o dicho de otra manera, no los afecta políticamente, ¿sí? Porque la política es el gobierno del hombre por el hombre. Pero Jesús, en cambio, transforma, Él lo sigue haciendo, transforma la realidad social con el poder del Evangelio,
¿sí? Entonces, ese paralítico que por su condición era miserable, ¿cierto? Estaba condenado a una vida paupérrima, se levantó y obviamente luego trabajó, pudo sostener su familia y seguramente prosperó. ¿Sí? No hubo un gobierno natural o humano que pudiera hacer eso. O la mujer del flujo de sangre que gastó todo su dinero en tratar de sanar. ¿Sí? Salió, entonces fue al Señor y el Señor le sana y pudo salir de la depresión. Pudo volver a invertir su dinero. Seguramente tuvo ganancias y no gastarlo todo en medicina y entonces hace también prosperar su familia. Escuche esto. El Evangelio del Reino de Jesucristo ha sacado más personas de la pobreza que la izquierda y la derecha juntas en toda la historia humana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Entonces, ¿es pecado tener un pensamiento político o participar de la vida política? Mira, en rigor no. Pero cuando la iglesia entra en la política pasan dos cosas. ¿Sí? Primero, de manera imperceptible, comienzas a abrazar principios humanistas, ¿cierto? Principios que además excluyen a Dios por completo, ¿sí? Y esto de manera imperceptible. Y lo segundo es que viene la tentación de creer que puedo conseguir propósitos espirituales con armas carnales. ¿Sí? Puedo cambiar la vida de la gente con una política pública, por ejemplo. Y no digo que esté mal, digo que luego de eso el corazón comienza a aferrarse a esta estrategia, ¿cierto? Y no a la acción directa del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es Él el que transforma completamente la vida de las personas. Bueno, pero Dios llama... Quisiera preguntarnos, ¿Dios llama a los hombres para entrar en la política? Porque hemos oído muchas veces de tal persona o de tal líder. Hay un presidente de la República muy conocido en Centroamérica, ¿cierto?, que dice tener un llamado para la vida política, ¿sí? ¿Llama Dios a hombres para entrar en la política? La respuesta es sí. Pero son excepciones, no son reglas. ¿Sí? ¡Wow! Y en la experiencia histórica, y esto quiero que ponga atención, ¿sí? En la experiencia histórica vemos que cada vez que la iglesia entra en el terreno político sin una dirección puntual, real de Dios, pero además, ¿cierto?, sin esa preparación espiritual, ¿sí? Entonces siempre esto ha resultado en la historia en un desastre, ¿sí? Otra cosa que debemos decir es que no puede ser la iglesia del Señor un trampolín o un escenario para ningún movimiento político. La iglesia existe para Cristo y su reino, amados, ¿sí? Bueno, entonces déjame hablarte ahora de la política y el reino, este choque de principios, ¿sí? Bueno, los principios del reino son completamente opuestos a los del mundo y sobre todo a la ideología política, ¿sí? Quiero que esto quede muy claro en tu corazón. Los principios del reino son completamente opuestos a los principios del mundo y sobre todo a cualquier ideología política, ¿sí? Aunque de pronto hayan, ¿sí?, movimientos o corrientes ideológicas y políticas que nos suenen con mucho sentido y que de pronto tengan cierto parecido a la palabra del Señor, lo cierto es que es completamente opuesto, ¿sí? Solo por nombrar algunos, ¿sí? El humanismo, por ejemplo, establece al hombre como centro de todo. Sabemos que el Señor es el centro. El capitalismo, ¿cierto? Bueno, el amor al dinero, dice la palabra que es la raíz de todo mal, ¿sí? La justicia social tan comentada en este tiempo y todas las corrientes dicen, ¿cierto?, arrogarse dicha justicia social, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la justicia del hombre, ¿sí?, la justicia del hombre es un trapo de inmundicia. O sea, que el hombre nunca va a lograr justicia por su mano, ¿sí? La dignidad,
¿sí? Bueno, y muchos también levantan banderas de dignidad y todo, ¿sí? Pero la palabra establece la dignidad como una cuestión intrínseca del ser humano, no por lo que tenga, no por lo que haga, no por lo que reciba, ¿sí? No por lo que sepa, ¿sí? Es una cuestión de un valor que Dios puso en la naturaleza humana, ¿sí? La igualdad. Bueno, también nos suena muy, muy, muy cuerdo, ¿sí? Con mucho sentido común, pero lo cierto es que Dios nos hizo distintos, ¿sí? Y unos y otros tendrán distintos resultados de acuerdo a lo que siembra, porque cada uno siembra lo que cosecha. Y además de eso, Dios no trata igual a hombres y a mujeres, ¿sí? ¡Qué tremendo! Sí, porque, por ejemplo, a los hombres el Señor le pide, ¿cierto?, determinadas cosas, ¿sí? Y a las mujeres otras, ¿sí? Porque el Señor que nos creó, ¿sí?, conoce nuestras formas, fortalezas, debilidades y nos trata de acuerdo a ellas, ¿sí? Y los derechos humanos, te asombrará saber que la palabra del Señor establece deberes, no derechos, deberes. ¿Sí? Y las bendiciones que alcanzamos en el reino son, amados, las bendiciones son condicionales. Si buscamos primero el reino, Dios trae añadiduras, ¿sí? Todas estas bendiciones son condicionales. Si oyere mi voz, ¿sí?, entonces yo oiré y sanaré la tierra, ¿sí? Las bendiciones son condicionales. ¿De qué cosa? De deberes, de acciones humanas. Bueno, tremendo, ¿no? Ahora, la obra del enemigo a través de la política. Quisiera también cerrar con este punto porque es muy importante, ¿cierto? La obra del enemigo a través de la vida política, ¿sí? Amados, no seamos ingenuos. ¿Utilizará el enemigo la vida política para apartar a la gente de Dios? ¿Qué tú crees? ¿Sí? ¿Utilizará, por ejemplo, la educación para apartar el corazón de la gente de Dios? ¿Sí? ¿Utilizará el enemigo el entretenimiento, el arte y aún la salud para apartar a la gente de Cristo? La respuesta es un rotundo sí. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Utilizará la política? ¿Sí? Claro que sí. Y lo hace de varias formas, solo por nombrar algunas. ¿Sí? Utiliza la política con fines espirituales. El enemigo, por ejemplo, para robar el tiempo de la gente, ¿cierto? Y para establecer principios y doctrinas torcidas en sus vidas, ¿sí? Y sobre todo para atar sus vidas y su comunión con Dios. Y sobre esto último, sobre atar la comunión, que es un principio que el enemigo ocupa con la política, ¿cierto? Sobre esto, amado, la Biblia dice que la unión en un yugo desigual, ¿cierto?, es una muestra de esto, de una, ¿cierto?, atadura en nuestra comunión, ¿sí? Si la Biblia dice que en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? ¿Cree usted que las diversas corrientes políticas están manipuladas por el enemigo? ¿Sí? Si el mundo entero, la palabra dice, el mundo entero está bajo el maligno, ¿estarán las diferentes corrientes políticas manipuladas por el enemigo también? Pues sí, todas tienen raíces espirituales de maldad, ¿sí? Y a través de ellas el enemigo ata la comunión de las personas. Y esto lo digo porque se han levantado muchos diciendo, no, la iglesia es social, o la iglesia es libertaria, o la iglesia vota por esta corriente política. Otros dicen, no, la iglesia del Señor apoya a tal pensamiento político. Amados, nada de eso, ¿sí? Porque el mundo entero está bajo el enemigo, ¿cierto? Y la acción política no deja de ser parte de ese todo, ¿sí? Y también es una herramienta por la cual el enemigo ata la comunión de las personas. Y deseo graficar este punto que acabo de mencionar, de cómo el enemigo ata la comunión de la gente, ¿cierto? A través del ejercicio político involucrado y absoluto, ¿cierto? Con lo siguiente.
Hay muchas formas en que el enemigo puede afectar la vida espiritual de un ser humano y traer oscuridad y ataduras. Hay muchos portales a través de los cuales se puede tocar el mundo espiritual oscuro. Por ejemplo, ¿sí? Algunas artes orientales tienen, ¿cierto?, una fuerte conexión espiritual con ese mundo oscuro, ¿cierto? Hay algún tipo de sanaciones, usted ha oído de monjes y cosas, y de muchas formas hoy, ¿cierto?, que claro, ofrecen un bien a cambio de una atadura espiritual. ¿Sí? Ni hablar de la adivinación y otro sinnúmero de actividades que, ¿verdad?, evidentemente pueden traer ataduras en nuestro espíritu. Y la política puede también ser una forma de contacto con el mundo espiritual, ¿sí? Ojo con esto. Mira, el atar el corazón con conexiones espirituales oscuras no es algo nuevo. Es una estrategia que el enemigo usó desde siempre. Y solo quiero graficarlo con esto. Mire, hoy, por ejemplo, se ha normalizado el uso de la droga, ¿sí? Me ha asombrado conversaciones que he tenido con, comillas, cristianos, en donde hablan de la droga como muy benevolente, ¿cierto? Incluso con textos bíblicos me han aprobado el uso de ciertas drogas, ¿sí? Bueno, la palabra droga en griego es farmakeia, ¿sí? De donde deriva la palabra farmacia, ¿sí? Pero era la misma palabra que se usaba en la antigüedad para hechicería, ¿sí? Y en la antigüedad se utilizaban los estimulantes como alteradores de conciencia naturales, ¿sí? Eran hierbas, eran plantas con las que estimulaban, ¿cierto?, la conciencia de la gente, ¿sí? Y esto era utilizado como un portal para el mundo espiritual, ¿sí? Con tres propósitos. Primero, tener una respuesta a algo desconocido. Querían saber, ¿cierto?, qué negocio hacer. Y entonces utilizaban esta droga, ¿cierto?, esta farmakeia. Usaban esta droga, ¿sí?, sabiendo que tenía una conexión espiritual con eso. También lo utilizaban para conocer, ¿cierto?, alguna revelación o conexión con muertos, ¿sí? Pero también, fíjate, lo usaban para obtener paz interior, porque ellos decían que al consumir determinados estimulantes naturales, se sentían gratos, sentían paz en su corazón. Entonces la droga era un portal y sigue siendo un portal al mundo espiritual diabólico. Así también la política puede ser un portal, ¿cierto?, que nos conecta con una visión espiritual, ¿cierto?, y que también pudiera atar nuestra vida, ¿sí? Entonces, amados, ¿cuál es la visión de Cristo? ¿Cuál es la relación que el Señor tiene con la política? La respuesta está en el texto que hemos leído esta mañana, ¿cierto? Mi reino no es de este mundo. Participamos de la vida pública, ¿cierto? Cumplimos nuestro deber ciudadano, tratamos de informarnos de todo el quehacer nacional, ¿cierto? Tratamos de votar en las elecciones de manera responsable, intentamos conocer la vida de las personas y lo que creen, ¿cierto?, y proponen los candidatos. Y bueno, dentro de eso, el que más se ajusta a la palabra del Señor. Pero no nos vamos a involucrar ni nos vamos a casar con una corriente política, porque la Iglesia del Señor está muy por sobre eso, ¿sí? Nuestro reino no es de este mundo, y si nuestro reino fuera de este mundo, pues nosotros tendríamos alguna acción allí, pero no lo es. ¿Ah? Amén. Amados, creo que esta palabra, aunque parezca una palabra como secular, de alguna manera para muchos, sí, pero no lo es, ¿sí? Porque es necesario que Cristo participe en toda la actividad o quehacer de nuestra vida, aún en esto, ¿sí? Y entonces hoy creo que el Espíritu del Señor nos quiere llevar a un lugar especial, ¿sí? A ese lugar donde deben arrancarse de nuestro corazón las pasiones políticas, ¿cierto?
debe arrancar el Espíritu Santo de nuestra vida toda pasión política y traer la pasión de Cristo. Pero también el Señor debe traer a nuestro corazón el amor y tolerancia por aquellos que opinan diferente, por aquellos que tienen posturas radicales y que incluso las plantean con violencia. A esos hay que amarles y tolerar y orar para que el Señor traiga luz y revelación de Cristo, no una revelación política, una revelación de Cristo, ¿sí? Pero también esta palabra nos debe llevar a orar por nuestra nación, ¿cierto? Para que los destinos de la nación estén cubiertos por Dios, ¿sí? Esta palabra nos debe llevar, amados, sobre todo a aceptar el gobierno y soberanía de Cristo, ¿sí? Porque aunque el hombre tenga un sistema de gobierno que pudiera funcionar y plantear ciertos mínimos de orden social, nosotros tenemos un rey soberano, amado, ¿sí? Y tenemos el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo, esta palabra nos debe llevar a renunciar a corrientes de pensamiento ideológica, porque nuestro corazón debe estar completamente lleno de la palabra del Señor y su reino, lleno de los principios de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a orar con esta palabra, ¿sí? Para que el Señor pueda ministrar y tocar nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia y la oportunidad de compartirla. Señor, sé que es un tema que a mucha gente divide y a otros molesta incluso, pero es una palabra que tú tienes que hablar a nuestra vida. Hoy día debemos despojarnos de toda pasión política, porque nuestro reino no es de este mundo. Señor, hoy me despojo. Hoy arranco de mi vida, Señor, toda inclinación política, ¿sí? Y te pido en el nombre de Jesucristo que venga a nuestros corazones el amor de Cristo para amar y tolerar a cualquiera. No importa lo que piense, no importa lo que sienta, ni la experiencia que lo llevó a tener una posición política. Porque muchos, por traumas y dolores, tienen una posición radical. No importa por qué sea, Señor, sino que hoy el Espíritu de Cristo, que es un espíritu de amor, nos lleve a vivir, Señor, en paz y amar, Señor, nuestra nación y orar por ella. Padre, oramos especialmente por Chile esta mañana y por aquellas naciones que están en procesos políticos delicados. Señor, guarda nuestro país, trae paz. Esta es la tierra que tú nos diste, Señor, para conquistar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas a nuestra nación ese espíritu de reconciliación y paz. Y que los destinos de esta nación sean gobernados por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oramos con esta palabra para aceptar el gobierno y soberanía de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Más allá del gobierno de turno, tú eres el único Rey y Señor de nuestra vida. Y a ti te entregamos el señorío total de nuestro corazón. Señor, ven a ser mi soberano y mi Rey, Señor. Ven a quebrantar todo lo que no está bajo tu gobierno en mi vida. Yo quiero ser gobernado por ti y que tú seas el Rey de mi vida. ¿Sí? Pero también esta mañana queremos renunciar a ideologías que nos fueron sembradas desde niños, Señor, en un sistema, por supuesto, humanista y del mundo. Pero hoy queremos atrapar y conservar los principios de Dios y del reino en nuestra vida. Dulce Espíritu Santo, habla a nuestro corazón aquellas cosas que tú debes tratar y ministrar en nuestra vida. Te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén.